Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 20 de junio del año 2025. Un viernes, señores, con muchas informaciones y vemos sobre todo que dentro del ámbito político, Abel Martínez se anotó un virado. Ustedes saben que dentro del Partido de la Liberación Dominicana se ha estado promoviendo o incentivando a que aquellas personas que tengan aspiraciones presidenciales, bueno, que presenten la misma ante el partido para irlo promocionando con cierto tiempo, y ellos entienden que de esa manera tendrían un resultado mucho más eficaz de cara a los próximos comicios, luego de haber quedado en una tercera posición. Dicho sea de paso, que era el mismo Abel Martínez el que era candidato a la presidencia. Aunque ese mismo método fue utilizado en la campaña pasada y ese método ayudó a Abel Martínez, quien se estaba proyectando como candidato, en esta ocasión Abel Martínez presentó la voz disidente. Entiende que no es pertinente, que no se debía escoger desde ahora el candidato, sino que había que esperar para hacerlo conforme a lo establecido en la ley electoral, que es en octubre del año 2027. Caramba, mucha gente pegó el grito al cielo porque dice que él se benefició en aquella ocasión de ese privilegio y que ahora está en contra. Lo que sucede, señores, que en política uno hace las cosas que le convienen. Sencillamente, así es la política. Nosotros tenemos un ejemplo bastante pragmático y es el que ocurre en el vecino país de Haití. Aquí, millones de nacionales haitianos indocumentados. Pero cuando un dominicano pasa indocumentado allá, es detenido, sometido a la acción de la justicia y tiene que pagar una multa. Y muchas veces nosotros decimos, pero eso es injusto, porque allá en nuestro país tenemos muchos indocumentados que andan en la calle y nosotros realmente no lo apresamos por esa condición. Y ellos sencillamente se limitaban a decir que si nosotros aquí somos un país desorganizado, allá no es así, que ellos tienen orden y que con ellos había que estar por la línea. Entonces, ya el Tribunal Superior Electoral se ha pronunciado acerca de ello, ha dicho que no se van a permitir la campaña de manera extemporánea y la Junta Central Electoral tiene un reto por delante y es hacer que esa medida que prohíbe la campaña a de tiempo se pueda llevar a cabo en el país, aunque para ello sea necesario tener que aplicar todo el rigor de la ley. Pero la verdad es que independientemente de que la ley establece que la fecha establecida para la campaña política, la población dominicana no tiene la certeza de que la Junta Central Electoral, como organismo tutelar de las elecciones, vaya a cumplir con esas formalidades, porque hasta cierto punto, aunque la ley tiene su garra y establece las sanciones a imponer, muchas veces no es lo que diga la ley. Muchas veces no es que no existan las violaciones, es que haya la suficiente firmeza para lograr hacer
que se concretice la ley. Nosotros sabemos, y la misma ley electoral señala, que cuando una persona opta o va como candidato en una organización política y no cruza, no gana, no debe aspirar a la misma posición en el mismo periodo electoral. Pero todos sabemos que Leonel Fernández en una ocasión fue por el Partido de la Liberación Dominicana, compitió por la candidatura a la presidencia de la República y perdió de Gonzalo Castillo. Y de ahí se fue a la Fuerza del Pueblo y allá y se fue a otro partido, creó la Fuerza del Pueblo y participó en unas elecciones. La Junta Central Electoral tuvo la suficiente templanza como para hacer prevalecer la ley. No, no la tuvo. Como tampoco creo que la tendría en caso de ser desoído por el Partido de la Liberación Dominicana, que de manera desafiante dijo que ellos iban a escoger su candidato. Vamos a ver de ahora en adelante, en el panorama que se nos está presentando, quién asumirá de manera correcta una postura. Si el Partido de la Liberación Dominicana se va a ceñir a cumplir con la ley y escoger su candidato en el tiempo que la misma establece, o si por el contrario continuará con la actitud desafiante de mantener su candidato a capa y espada, sin olvidándose de cualquier recomendación hecha por la Junta Central Electoral, o si ésta, en caso de violación, aplicará la ley. Con esas interrogantes, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el Senado cursa un anteproyecto de ley que busca sancionar a los propietarios de inmuebles que
hagan desalojo sin tener una sentencia judicial y fuerza pública. La verdad es que si uno se pone a observar por lo escandaloso que resulta un desalojo y el daño social que representa para una familia cuando de repente usted va y encuentra que hay personas tirándole todos sus ajuares a la calle o en su defecto se lo montan en un camión para incautarlo y cobrarse una deuda que ustedes tienen. Eso es algo que realmente es bastante irritante y que el Estado procura por todos los medios de evitar que esa parte ocurra. Pero también, señores, hay que tomar en consideración otros elementos. Ustedes saben que los seres humanos, la gente casi siempre que tiene ciertos niveles de organización y que trabaja mucho, logra ansiarse de ciertos capitales que en algunas ocasiones lo que hace con ello o lo hacía anteriormente era que compraban prenda de oro para guardarla porque el oro casi siempre mantiene su valor. Otras personas lo que hacían era guardar el dinero en el banco, pero hay veces que le pagan pocos intereses y otros se deciden a comprar algunos inmuebles, porque la inversión que se hace en inmuebles está garantizada y uno sabe que lejos de devaluarse mejor adquieren mayor valor y un dinero que usted tiene paralizado. Si usted alquila una vivienda, entonces eso le sirve para los últimos años de su vida usted sostenerse en base a esa inversión que ustedes han hecho. Eso es así. Entonces, el tema de la renta, de los alquileres, se ha convertido en un negocio y un negocio lucrativo. En cambio, cuando hay personas que lo único que hacen es que usted tiene un inmueble, van y le alquilan, le dan un depósito y jamás le pagan. Entonces usted, para que esa persona logre salir de ese inmueble, tiene que pasar la de Caín. Muchas veces hay alguna gente que dice, no, que muchos propietarios no hacen la consignación del duplo en el Banco Agrícola del dinero alquilado, que eso también se ha convertido en una traba para que cuando un propietario quiera hacer el desalojo de un inmueble, le dicen, bueno, pero tiene que traer la certificación del Banco Agrícola de que ese dinero se depositó ahí. Déjenme decirle que ese dinero que se consigna en el Banco Agrícola es un dinero que es suyo. Es como si usted lo tuviera en cualquier institución bancaria. Ahora bien, aquí, si alguna modificación necesita la ley de inquilinato, es lejos de ponerle traba a los propietarios de los inmuebles, es tratar de buscarle garra a esa ley para que todo aquel que alquile un inmueble pueda cumplir. Miren, señores, allá en los Estados Unidos, que a nosotros nos gusta mucho tomarlo como referente, cuando una persona alquila un inmueble, lo primero que hace es sacar el dinero de la renta. Y si usted no pagó la renta, ellos le dan 15 o 20 días. O si no, usted va ahí a la oficina del sheriff, a la comisaría, mire, yo tengo este inquilino, no me pagó el mes pasado y mire lo que va y no me ha pagado. Bueno, pues ellos mismos se encargan de desalojarlo y le dicen, mire, si usted no puede pagar un inmueble, métase hasta debajo de un puente, pero usted no puede vivir sin pagar. Pero los colmos que hay aquí en la vivienda son bastante grandes. Yo le digo esto, señores, porque conozco un señor que vivía en el Salomé Ureña de ahí de Sabana Perdida, en el INVI de Sabana Perdida, perdón. Ese señor compró un solar
se fue para los Estados Unidos, tanto él como su esposa, y allá se fajaron a trabajar arduamente. Ellos venían a fin de año e invertían el dinero que se ganaban allá durante todo ese año en su vivienda. Y ya cuando llega un momento en que la vivienda está prácticamente habitable, porque le echaron, ya tenía el piso, la habían cobijado, le faltaban algunos detallitos, instalación de baño, persiana y puerta, podemos decirle, que llegó un momento de que cuando ellos regresaron, sencillamente encuentran ya una persona mudada ahí con hoja de zinc y en la persiana y una puerta ahí, pero entonces no es que esto es mío y tú te sales, no. Ya hay gente viviendo ahí. Ya hay que iniciar un proceso de desalojo, buscar abogados para pagarle dinero, para hacer el desalojo a personas que no están pagando nada de dinero, que lo que están ahí es en calidad de intruso. Entonces, esa es una situación bastante difícil, porque aquí nosotros nos llevamos mucho de los padres de familia, que es un padre de familia que no tiene dónde meterse y tú no puedes sacarlo porque él no tiene para dónde coger. Pero venga acá, usted no puede ir a un inmueble ajeno atento a que usted sea un padre de familia y meterse ahí, y a usted ya hay que dejarlo porque usted es un padre de familia sin usted haberlo construido. Porque usted antes de hacer una familia, primero debe de organizarse económicamente y luego meterse. Entonces yo le pido a los legisladores que con relación a este proyecto de ley, que traten de sopesarlo muy bien y traten de ser lo más sensato posible. Porque no es justo, señores, que aquí una persona puede eternizarse en una vivienda sin pagarla en perjuicio de los propietarios. Y déjenme decirle que esa ley de inquilinato es una ley tan débil que cualquier acción que usted interponga, oiga bien, suspende de pleno derecho la ejecución del desalojo. Usted dura 10 años sin pagar una casa, entonces ese proceso se le hace tortuoso, porque si se encuentran con un abogado incidentalista, ustedes pueden durar en ese proceso 7, 8 y hasta 9 años. Oigan bien, ustedes pueden durar años sin desalojar a una persona aún cuando no le ha pagado. Y entonces, ya usted obtiene una sentencia de primer grado y le dan la sentencia a favor para usted desalojarlo, y si le interpone un recurso de apelación, ya se suspendió todo ahí. Y la persona sigue sin pagar ahí y planteando incidente en apelación, y luego eso se va a casación, luego se va al Tribunal Constitucional. No, esa es la de nunca acabar. Nosotros debemos de tratar de organizarnos y son nuestros legisladores los que deben de garantizar la estabilidad inmobiliaria en el país y el respeto, además, a lo que son las propiedades privadas. Señores, vamos a cambiar de tema porque el gobierno tiene en marcha un programa de liberación de encaje bancario para inyectar la economía, para dinamizar el flujo de dinero. Y se está hablando de unos 881 mil millones de pesos que pudieran estar saliendo a la calle para dinamizar la economía. Eso, sin lugar a duda, hace que
haya una mayor cantidad de circulantes en las calles. Pero esa es una medida que no debe ser adoptada de manera peregrina, sino que debe de ir acompañada de otros componentes, como lo es la baja de los intereses. Y aparte de la baja de los intereses, ese préstamo debe estar focalizado en los sectores que realmente lo necesiten y en aquellos sectores que sean capaces de poner en movimiento la economía, entiéndase, que le vayan a dar un uso bajo un préstamo correcto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque en otras ocasiones han sido adoptadas medidas similares a esta y no han logrado crear el impacto que la población y el mismo Estado ha esperado. ¿Pero por qué? Bueno, porque esos bancos a los cuales se le da todo ese recurso de su encaje legal, que es donde se saca el dinero, se le da en la proporcionalidad que cada uno de ellos merece, en base a lo que son sus canteras de ahorrante. Pero se da una situación que muchas de esas instituciones bancarias tienen clientes que son premium y cuando llegan este desembolso por parte del Banco Central, esos clientes que tienen contraído otros compromisos con el banco, por lo regular lo que hace la institución es refrescarle ya los préstamos que tiene. Por ejemplo, yo tengo el banco X y Juan es mi amigo y me debe un dinero a un interés bastante alto y yo le digo, Juan, mira, a mí me va a entrar un dinerito de encaje legal que yo te puedo prestar tanto a ti. Entonces, yo te estoy prestando, por ejemplo, a un 5%, pero este dinero va a venir con unos intereses más bajos de un 2,5%. Entonces, Juan, como tú me debes tanto, yo entiendo que lo mejor sería que tú me tomes ese dinero prestado a mí. Yo te voy a renovar te voy a renovar el préstamo y en vez de tú pagarme un 5, tú me vas a pagar un 2,5%, te va a ahorrar el 50% de los intereses que me paga. Entonces Juan dice, bueno, pero para mí eso es bastante conveniente, vamos a hacerlo así. Y toma ese dinero prestado y reduce la tasa de interés. Pero entonces Pedro, que tiene una construcción a medio talle, que está esperando que ese mismo banco le preste un dinero para poder continuar con ese proyecto, bueno, pues sencillamente tiene que dejarlo paralizado, porque ya Juan, para alivianar su deuda, se reenganchó en el banco y el dinero, por lo tanto, no ha fluido. Y esa es una de las partes que deben de procurar las entidades monetarias de que no suceda. De que los préstamos que vayan a salir de ese desencaje legal vayan a manos de personas que vayan a invertirlo en una determinada área para que el circulante se pueda ver sin ningún tipo de problema. Y ahí es donde entra el papel supervisor del Estado y que nosotros esperamos que eso se ponga en práctica en estos momentos. Miren, vamos a cambiar de tema. Ustedes saben
que se conoció la medida de coerción de Antonio Espaillat y su hermana. Y en esa medida de coerción se acordó que ellos iban a pagar una fianza e iban a tener una presentación periódica. Ya después de que se conoció esa medida y que los abogados en el día de hoy estaban haciendo todos los aprestos y depositaron la consignación de la fianza, ha estado a la espera de que en cualquier momento ya el señor Antonio Espaillat salga de la prisión. Y hay mucha gente que ha estado criticando la medida tomada por la magistrada Fátima. Ellos alegan que en otros casos se ha impuesto una medida de coerción de unos 18 meses de prisión. Y en ocasiones uno no entiende mucho a la sociedad, porque en la mayoría de los casos, ustedes ven en muchísimos medios de comunicación diciendo, cuando se trata de algunas personalidades políticas, que la prisión es la medida cautelar más drástica y que una persona que tenga presupuesto y que no se vaya a sustraer del país, no existe la necesidad de mantenerlo encerrado en una prisión. Pero bueno, esa ha sido la norma, no la excepción, cuando se ha tratado de casos políticos. Ahora, cuando existe una variación de esta naturaleza, sobre todo con personas encumbradas de la sociedad, la gente lo que piensa es que la justicia no está actuando conforme a los cánones que establece. Pero déjenme decirle que esa medida adoptada están incluidas dentro de los requisitos que requiere un juez al momento de conocer una medida de coerción para otorgar, para dejar en libertad a la persona y ponerle una sanción menos gravosa, que no sea la consistente en prisión, que es la más dura de todas. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente desde antemano había dicho que Antonio Espaillat no es verdad que iba a caer preso, que aquí no hay cárcel en este país para encerrarlo a él. Pero no significa esto que el hecho de que se ponga una de las medidas de coerción distinta a lo que es la prisión, el proceso concluyó ahí. No, señores. El proceso no ha concluido ahí. El proceso continúa con las investigaciones y serán las mismas que determinarán si realmente Antonio Espaillat debe volver a prisión y cumplir por el daño causado en la discoteca Jet Set, en el cual tiene una configuración de un crimen involuntario. Hay abogados que tienen la teoría y quieren verlo como un crimen voluntario. Pero a toda sinceridad, yo no creo que Antonio Espaillat y su familia tuviera la intención de que se muriera toda esa persona. Ahora, lo que sí es innegable es la gran negligencia cometida por ellos, que ahí hay incluso mensajes de WhatsApp, llamadas
con la advertencia de que esa actividad no se podía hacer. Pero primero se pensó de la misma manera que actuamos nosotros los dominicanos. No, hombre, no, eso no va a pasar nada, mira. Eso yo lo hago más luego. Vamos a ganarnos este dinerito. Y se pensó primero en el dinero y no en el desastre que podía causar ese accidente. Que nosotros naturalmente, aunque vayamos a una pausa, nos vemos en la obligación de tener que seguir hablando de este proceso, porque son 236 personas muertas. Sin lugar a dudas, esa es una de las noticias más impactantes que ha ocurrido en el país. Yo diría que durante muchos años no ocurría un acontecimiento así, donde también han salido a aflorar algunos acuerdos hechos con familiares del artista Ruby Pérez, así como otras personas más que resultaron agraviadas durante ese incidente. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Adelante, señor director. Vámonos a la pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Esa es básicamente una prueba en 3 áreas: ciencias, matemáticas, comprensión lectora. La conducta de ella, particularmente. Y hay varias personas más que también han recibido dinero. Se habla también del señor Gregory, que es uno de los testigos principales de este caso, que él había recibido unos 383,000 pesos por concepto de pago de prestaciones laborales. Y ustedes saben cómo se ha querido manejar este tema y restándole ciertos niveles de credibilidad por el hecho de él haber recibido el dinero de sus prestaciones. Déjeme yo decirle algo. Yo con relación a eso opino todo lo contrario a lo que mucha gente dice. Porque en el caso de Gregory Adames, cuando una persona ya es resarcido de sus prestaciones laborales, del dinero que debió haberle dado el señor Antonio Espaillat, y él firma un recibo de descargo en el cual queda satisfecho y se compromete a no ejercer ningún tipo de acción legal en contra de él en cobro de prestaciones laborales derivados de ese accidente, indica eso, señores, que no tiene ninguna razón especial para ser un testigo hostil, un testigo que quiera hacerle daño a otro. Ahora, cuando está de por medio sus intereses, que él no ha cobrado, cualquiera puede decir, no, él dice así porque no le han pagado, porque quiere que le paguen, pero si ya cobró, entonces ha de presumirse que su versión es sincera, porque no lo hace, vamos a decir, buscando ningún tipo de dinero. Aunque hay que destacar también otro aspecto, y es que cuando se libra un acuerdo judicial, yo estoy plenamente seguro que aquellos que ya recibieron dinero y que ya hicieron un recibo de descargo, la demanda que hagan en justicia, yo entiendo que tienen poco asidero y que en un momento determinado deberán ser declaradas inadmisibles por falta de interés en razón de que ya ellos hicieron un acuerdo. Hay otros que probablemente también recibieron dinero fruto de acuerdos transaccionales. Y yo le voy a decir lo siguiente. Yo desde aquí tampoco me voy a poner a criticar a esa gente que han calculado lo siguiente. Bueno, ya el accidente se produjo. Ya la persona que murió no lo van a revivir. Entonces, dentro de ello, hay niños que han quedado en la orfandad con ciertos niveles de pobreza, viuda, viudo. Aquí hay de todo, señores. Entonces, si ellos entienden que en términos inmediatos pueden resolver cualquier problema para esos infantes, bueno, pues, y se sienten satisfechos, bueno, pero que hagan su acuerdo. Yo no lo veo mal, porque al fin y al cabo, cuando comiencen los procesos legales, no crean ustedes que la cantidad de dinero que pudieran recibir es una cantidad tan exorbitante como quizás alguno ha podido pensar, porque estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de muchos intereses, y todo va a depender, además, si la persona demandada tiene la suficiente
solvencia económica para resarcir los daños de todas las personas que han muerto ahí. O sea que el asunto hay que verlo en varias vertientes. Miren, vamos a cambiar de tema porque hubo un joven que murió, Ismael Ureña Pérez. Eso fue el año pasado, el día 20 de junio, y sus familiares llevan 5 días de vigilia protestando, pidiéndole a las autoridades que haga justicia con Jordi Basilio Herrera, que era el entrenador de este muchacho de béisbol, que murió porque supuestamente le inyectaron sustancia veterinaria consistente en esteroides que le destruyó los riñones. Miren, ese es un caso bastante serio, el que ocurre con los peloteros de las Grandes Ligas. Este país, después de los Estados Unidos, es el que más peloteros tiene en las Grandes Ligas y el que más produce. Pero ¿qué sucede, señores? Que aquí hay una serie de entrenadores que utilizan una serie de medicamentos que son controlados para buscar rendimiento en esos muchachos y lograr obtener buenos contratos en las Grandes Ligas. Es lamentable lo que ocurrió con este joven Ismael Ureña Pérez, un niño prácticamente. Y uno que conoce más o menos el ambiente, ve la protesta de los padres y cómo ellos narran la frustración que tienen de no haber visto llegar a su hijo a estar jugando en las Grandes Ligas. Yo no digo que este sea el caso de la familia de Ismael, pero la mayoría de los padres, el 98% de ellos, están conscientes de que a sus hijos le inyectan medicamentos que son controlados, que están prohibidos en las Grandes Ligas, que le inyectan esteroides buscando mayor rendimiento. Lo que sucede es que inmediatamente se habla, mira que este muchacho puede llegar, entonces se le ponen los signos de dólares en la cabeza a los familiares y ellos entran en toda. Y cuando lamentablemente ocurren casos como el de ahora, entonces vienen los lamentos. Ya el comisionado de béisbol y las autoridades han estado tratando de adoptar medidas justamente por ese mismo caso, tendente a que haya un nivel de conciencia mayor con esos jóvenes, que no puedan los entrenadores hacer uso de esos medicamentos que son veterinarios, que un cuerpo humano no puede resistirlo. Entonces, ustedes saben lo que le meten en la idea a esos muchachos. Mira, tú usas estos medicamentos y no hay problema con eso. Después, tú tomas café amargo con naranja agria y eso realmente cuando te hagan el doping te va a salir limpio y tú no vas a resultar afectado. Y esos muchachos se lo creen. Y ustedes ven que unos niños que llegan completamente desnutridos, como en poco tiempo tienen unos cuerpos tallados, con cuadritos en la barriga y fuertes. En poco tiempo usted le ve la fortaleza.
Entonces esos entrenadores que tienen esos muchachos, porque todo hay que decirlo y ponerlo en el contexto que va, que tienen esos muchachos ahí, que ellos le ven proyección de que pueden ser grandes ligas, toman el riesgo de firmar un contrato con los padres en el cual ellos se responsabilizan de la pensión, de pasarle una mensualidad, de alimentarlo, para cuando llegue el bono, entonces ellos cobrarle el % que han acordado en ese contrato. Así como hay academia y hay scout, que cuando llega la época de firma consiguen mucho dinero, hay otro que si el prospecto selecciona o no llena las expectativas, entonces pierden el dinero que han invertido. Y ellos, para no perderlo, quieren asegurarse haciendo una serie, utilizando artimañas que son sancionables en las grandes ligas. Déjenme decir que los colmos en el país llegaron tan grandes que la Major League Baseball tuvo que hacer un acuerdo con la Junta Central Electoral en algo que yo digo que viola la soberanía nacional, y es que ellos tengan acceso al disco duro de la Junta Central Electoral para comprobar la natalidad de los dominicanos, sobre todo de aquellos que juegan béisbol, para de esa manera saber si realmente tienen la edad que dicen las actas de nacimiento que tienen. La situación, señores, ha llegado a unos colmos tan grandes dentro de las grandes ligas que hay peloteros profesionales que fueron firmados con el acta de nacimiento de su hermana. Ustedes saben lo que eso significa, señores. Que se hacen los arreglos, o se hacían desde la maternidad, para que en vez de Juana digan que el que nació fue Juan. Que en vez de Pedro le pongan Isabel. Que en vez de un apellido le pongan el nombre del apellido de una marca de cigarrillo a un pelotero que no lo lleva. Y uno viendo los padres dice no, pero los padres son esto, y uno viéndolo criar ahí, pero le ponen otro nombre. Y en función de eso, se firma un contrato, se hace un acuerdo con la Major League de los Estados Unidos, haciendo interpósita persona, poniendo otro y dándole tumbe a los Estados Unidos, a la Major League. Entonces, luego, a nosotros, cuando nos quieren tildar de tramposo por allá, se nos pone la piel de gallina
y queremos ponernos bravos. Pero no, señores. Cuando esos cuerpos ya se acostumbran a usar esteroides, maximizan su potencia, mayor fortaleza en el bateo, más reflejo, mayor velocidad. Todo es prácticamente fuera de lo normal. Y cuando usted le toca competir con otro que ha estado actuando de manera natural, ¿qué es lo que ustedes creen que sucede? Que lógicamente el prospecto nuestro tiene una mayor cotización. Pero esos esteroides tienen consecuencias colaterales porque ellos le provocan inclusive hasta infertilidad y virilidad, le quitan a los seres humanos. Oigan bien. Pero también le provocan lesiones y una serie de trastornos más. Y a todo eso, señores, nosotros nos exponemos. Y después, ahí están los problemas. Yo vi la gráfica de Ismael Ureña Pérez, donde ellos señalan cómo ese niño entró a esa academia con una figura escuálida. Sin embargo, en poco tiempo, ustedes veían el pecho, la fortaleza y el desarrollo. Señores, construir un cuerpo haciendo gimnasia o haciendo una rutina de vehículo, de una rutina deportiva, no crean ustedes que es una situación fácil. Por lo menos necesita una persona para lograr adecuar un cuerpo de unos 6 meses. Y ustedes ven que en 2 o 3 meses ya esos muchachos están llenos de cuadritos y tienen muchísimos molleros y hacen muchísimas cosas. Yo lamento por lo que está pasando la familia Ureña Pérez, pero les pido a muchos padres que tengan ojo avisor con sus hijos, con sus atletas, y que se mantengan siempre vigilantes para que esos entrenadores, que lo único que hacen es utilizar a sus hijos para obtener dinero de la Major League Baseball, que lo mantengan en vigilancia para evitar todo este tipo de trastornos. Señores, me están haciendo señas que por el día de hoy hemos terminado. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.